Muy bien, muy buenos días, buenos días. Vamos a orar, vamos a pedir a Dios que guíe este mensaje. Padre, te damos muchísimas gracias, Dios, por este hermoso día más de vida que tú nos das. Gracias, Dios, porque tú eres el que mueve nuestro corazón para poder estar esta mañana aquí, para poder escuchar tu palabra, Dios, y poder ser alentados a través de ella. Te pedimos, Señor, que bendigas este tiempo. Te pedimos por este medio del Zoom también, Padre, para que no haya ningún problema de interrupción. Y Padre, todo esto en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Bueno, pues ahora sí que hoy, pues quiero realmente hablar de la fe. Creo que hemos hablado algunas veces y he compartido algunas veces de hablar de la fe. Y creo que sí es importante poder entender cuando le estamos verdaderamente creyendo a Dios o no le estamos creyendo a Dios, porque podemos decir que tenemos fe, pero a la vez no estamos tomando esa decisión de creerle a Dios. Así que hay dos cosas esenciales para una buena relación con Dios. ¿Por qué razón? Porque el tener una buena relación con Dios es acercarnos a Él y conocerlo a Él. Primero es creer que Dios es. Eso es lo más importante, porque estamos hablando de Él. Y segundo, que Dios siempre hará lo que nos ha dicho que va a hacer o que va a hablar. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no? Y nos damos cuenta de todo lo que está sucediendo. Hoy estamos viendo cómo Israel está realmente en guerra, porque esa es la realidad, está en guerra. Pero quiero decirte que, que esto no te atemorice, no ponga temor en tu corazón, porque recuerda que Jesús mismo decía claramente en su palabra, decía que cuando Él va a regresar, o cuando el día que realmente esté programando regresar, o planeando regresar, Él dijo que va a haber guerras y rumores de guerras. Dice, y no os amedrentéis, que si no tengas temor, no te angusties, que si realmente aún así, con todo lo que estamos viendo, quiero decirte que Dios tiene el control de lo que está pasando. Y si no tenemos esas convicciones básicas de lo que dice la palabra, te voy a decir una cosa, no hay salvación ni tampoco bendición. ¿Por qué? Porque entonces no estamos creyendo que Dios tenga el control. Y voy a leerte, vámonos al libro de Hebreos. En el libro de Hebreos hay un versículo maravilloso en el que habla de la fe. Y estamos hablando del capítulo 11 y el versículo es el versículo 6, que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, que hará justo lo que ha prometido. Eso es algo muy importante. Él va a hacer lo que ha prometido y lo ha cumplido. En su palabra nos hace ver Dios claramente todos los sucesos, tanto en la historia de lo que sucedió antes de y después de. Entonces, si ya está escrito todo lo que va a suceder y todos los acontecimientos que estamos viviendo, quiero decirte una cosa, están escritos, la Biblia lo muestra claramente. Así que la base fundamental como creyentes en la vida cristiana es la fe. Esa es la base. Y así realmente nos podemos relacionar con Dios, porque es la única manera para podernos relacionar con Él. Y así realmente nos relacionamos también con su Hijo, quien es Jesucristo. Y ahora quiero que vayamos a la Biblia y vamos a ir a la carta de Pablo. Pablo le estaba escribiendo, no estaba en ese momento en la iglesia de Corintios. La primera carta se estaba presente, la segunda carta lo único que hizo fue escribirles. Y vamos a segunda de Corintios y quiero leerte en esta parte que entiendas cómo podemos realmente tener esa fe que Pablo tuvo y que tuvieron en ese momento todas las personas que estaban creyendo en Jesucristo. Así que este pasaje el apóstol Pablo le escribe a los corintios y es como si nos estuviera escribiendo ahora a nosotros. Eso es algo importante. No porque se haya escrito hace muchos años, pensemos que fue para ellos, no, también es para nosotros. Y sobre todo cuando está hablando de la vida y de la muerte. ¿Por qué? Porque a veces tenemos temor de morir. Todos vamos a morir, que si no nos vamos a quedar. Unos antes, otros después. Pero quiero decirte que aún así,
con todo lo que está sucediendo y las muertes que estamos escuchando y lo que estamos viendo, realmente Dios tiene aún así el control. Todos vamos a morir, pero quiero decirte que Pablo aquí nos da una esperanza, nos hace ver claramente lo que va a suceder después de la muerte. A veces la gente piensa que ya no hay nada que hacer, es más, piensan que ya no hay un proyecto eterno. Claro que lo hay. ¿Por qué razón? Porque la Biblia lo dice y habla sobre la condición de qué nos va a suceder después de morir. Eso es lo que está compartiendo Pablo. Y vámonos al capítulo 5 de 2 Corintios, y te voy a leer del 1 al 8. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nueva habitación celestial. Es decir, vamos a estar en la presencia de Él. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Si te das cuenta, hoy vivimos en un mundo en el que pues estamos viviendo con angustia, con temores, con miedos, ¿sí? Con todo lo que está pasando. Hoy, más que nunca, se escucha de que viene una tercera guerra mundial. Oye, Arturo, ¿esto va a parar? No, no va a parar. No va a parar. Quiero que lo sepas. Es decir, esto es el inicio de lo que la Biblia dice claramente de lo que va a suceder. Es un inicio. Es como la palabra dice, pero así que las mujeres lo van a entender mejor. Cuando tienen 7 meses empiezan los dolores de parto, ¿sí? Y la Biblia dice que vamos a empezar a vivir los dolores de parto. Eso es lo que quiero que entiendas y quiero que seamos conscientes. Así que dice, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que la mortal sea absorbida por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que cuando tú te casaste, ahora sí que hubo arras, ¿no? En tu matrimonio. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, la Biblia dice claramente que estamos recibiendo las arras del Espíritu Santo, que si estamos realmente casándonos con Cristo. Nosotros somos la novia, Cristo es el esposo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ahorita estamos en este cuerpo presente, estamos ausentes del Señor. Claro, aquí estamos en la tierra, en el cuerpo, todavía no estamos con Cristo. Porque por fe andamos, no por vista, dice Pablo. Y luego dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, ahora sí que no en este lugar, no en esta tierra, ¿sí? Y presentes al Señor. Entonces, aquí Pablo nos está confirmando claramente de que ahorita, aunque estemos ausentes y no lo veamos, pero el día que nosotros muramos, vamos a estar presentes, vamos a verlo. Y eso es lo que realmente Dios quiere. Quiere realmente alentar tu corazón esta mañana para que te des cuenta de que el vivir por fe es creyendo en Él. Pablo dice, llegará el día en que dejaremos estos cuerpos. Tendremos cuerpos nuevos, seremos resucitados, y lo prometió el Señor. Recuerda que Jesucristo mismo lo dijo. Dice, por un momento, por un breve tiempo los voy a dejar, pero los volveré a ver. Es decir, Jesucristo estaría mintiendo si no hubiera dicho eso, si hubiera dicho eso y no fuera verdad. Y en ese momento quiero que sepas que lo que dice la palabra es verdad. Así que cuando realmente Jesucristo resucitó, ¿qué nos hizo ver? Que verdaderamente hay vida después de la muerte. Si Jesucristo no hubiera resucitado, entonces estaríamos dudando de que habría vida después de la muerte. Recuerda que no ha resucitado absolutamente nadie, ni Buda, ni Alá, ni Mahoma, nadie de los que de alguna manera representaban alguna religión, ¿no? Ninguno de ellos. Así que Pablo dice, tenemos el privilegio como creyentes de vivir por fe. ¿Por qué razón? Porque ese es nuestro andar. Ese es nuestro caminar con Cristo. Andamos por fe y así que no nos preocupa la muerte. No te debe de preocupar la muerte,
No tenemos por qué temer a la muerte. No nos preocupa lo que le esté pasando a este cuerpo. ¿Por qué? Porque tenemos la gran promesa de un cuerpo resucitado y el cual vamos a estar en un hogar celestial. Por tanto, no andamos por vista, decía Pablo. No andamos por vista, andamos por fe. No nos guiamos por sentimientos. No andamos según las opiniones de otros. Muchas personas pueden decir muchas cosas. No, vamos a creer lo que dice la palabra. Ni andamos según nuestra razón, porque el razonamiento de cada uno es completamente independiente a cada uno de nosotros. Solo andamos por fe y la voluntad y el propósito y el plan de Dios es lo mejor que tiene para con nosotros. Es que todos, ¿qué es lo que busca Dios? Es que todos aprendamos a andar por fe. Eso es lo que Dios está buscando. Y es muy importante que entendamos lo que dice la Biblia sobre la fe. La hemos escuchado desde antes de que le entregáramos nuestra vida a Cristo. Siempre le hemos escuchado. Oye, ¿tienes fe en esto? ¿No? Y que no es la manera en como lo dice el mundo, sino la manera en como lo dice Dios. Al pensar en los términos de la palabra fe, conforme a la palabra de Dios, la palabra es creer. Tú tienes que creer. Quizá en nuestra cultura hoy la gente diga, creo esto y soy creyente y sí creo, ¿no? Hoy la mayoría de la gente te puede decir que es creyente. ¿Por qué? O porque cree en Dios o porque dice que cree en algo. Por eso la gente dice que es creyente. Y claro que muchas gentes podrán decir eso, pero realmente la palabra fe o creer es tener confianza. ¿Dónde está depositada tu confianza? ¿Dónde tienes puesta tu confianza? ¿Realmente tienes puesta tu confianza en Él? O sea, pongo mi confianza y me comprometo con Él, sabiendo que Él es el que realmente tiene el cuidado y el control de mi vida. La palabra creer, confiar lleva a acción. Es una acción. Y si buscas estas tres palabras en griego, amar, servir y creer, las tres palabras tienen la misma terminación. ¿Cuál? Acción. Eso es lo que hicieron realmente las personas que estaban escritas en la palabra. Creyeron por fe, pero hubo acción. Se movieron. No fue una fe estática, es una fe dinámica. Así que si yo amo a alguien, debo reaccionar. Si sirvo a alguien, voy a actuar. Y si creo en algo, voy a actuar. Al momento de que tú te pones a leer en este libro este capítulo de Hebreos, son 40 versículos los que trae. ¿Sí? Ojalá que los leas. Pero quiero decirte que 19 de esos versículos, la Biblia dice que alguien creyó por fe. Empezando por Noé. Por fe él hizo la barca. Si no lo hubiera hecho, hubiera enjuiciado al mundo. Luego Abraham, por fe, obedeció al salirse del lugar donde estaba viviendo a ir al lugar donde Dios tenía ese lugar para él. Oye, ¿cuál era ese lugar? Donde están ahorita. La tierra prometida. La nueva Jerusalén. Así que realmente la gente está pensando, creyendo que ese territorio no es de ellos. Perdóname, la Biblia nos muestra desde hace 3000 años que ese territorio Dios se lo dio a ellos. No se lo dio a nadie más. Y claro que en ese momento Dios nos hace ver que va a regresar. ¿Y dónde va a regresar? En el mismo lugar de donde se fue. En el Monte de los Olivos. ¿Dónde está? En Jerusalén. Así que Abraham creyó por fe, Jacob creyó por fe, Moisés creyó por fe, todos creyeron por fe, todos avanzaron. ¿Recuerdas cuando Moisés estaba enfrente del mar y atrás venía un ejército de egipcios, 600 soldados para matarlos? ¿Qué le dijo Dios? Avanza. Fíjate, se puso a orar. Y en ese momento le dijo Dios a Abraham, a Moisés, no ores, avanza. Tú crees solamente. Y en el momento en que él puso su primer pie en el mar, se abrió. Es una acción. Y muchas veces Dios nos lleva a eso. Tenemos fe, pero ¿sabes una cosa? Ahí nos quedamos. No queremos avanzar. Entonces, cuando pensamos en términos de creer, no se trata de una creencia estática que dice, sí creo, pero no me muevo. Nunca actúa. No hay acción. Y la palabra en sí es una palabra de acción. Algo tendrá que pasar en tu vida y en la mía al poner nuestra confianza en Cristo.
Algo tendrá que pasar. Y al comprometernos con Él, nos estamos comprometiendo con el Dios Todopoderoso, que es el que tiene el control. Él sigue sentado en el trono y dice la Biblia que Él tiene el control aún en todo lo que está sucediendo. Oye, ¿qué busca Satanás? Destruir la creación de Dios. Es lo que está buscando. Es lo que quiere destruir. Y el hombre está dispuesto a destruir. ¿Tú crees que al hombre le interesa lo que está pasando? ¿Tú crees que a esos gobernantes les interesa que mueran civiles, ancianos, jóvenes, niños? No les interesa en lo más mínimo. Mucha gente dice, yo creo, y están pensando siempre así, creo que me levantaré mañana. Sí, creo que me levantaré mañana. Sí, claro. O creo que voy a ir al trabajo. Pero eso no es el creer. No es de esa manera, no es pensar que lo que vas a pasar, lo que va a ser, lo que va a suceder. Estás creyendo en todo lo que tú crees que estás creyendo, pero estás creyendo en una fe que no es dinámica, sino estática. Una fe muerta. Y nosotros estamos creyendo en una fe viva, algo que Dios nos está mostrando en la palabra. Por eso nos referimos a eso, a la fe bíblica, a la fe que Dios nos muestra a través de ella. Estamos hablando de la verdadera fe, no de la que el mundo habla. Hablamos del compromiso, hablamos de un nivel de confianza que tiene que ver con las cosas eternas, que es lo más importante. ¿Qué es la fe? La fe es la plena convicción de que Dios es quien dice ser y que hará lo que ha dicho que hará. Oye, ¿no va a cambiar? No, no va a cambiar. Lo que está sucediendo está escrito, está escrito. No va a cambiar, porque Dios ya lo dispuso. Así que el apóstol Pablo dijo, por fe andamos. Nosotros como creyentes tienes que entender algo muy importante. Por fe andamos. ¿Y qué quiso decir con eso? Cuando el apóstol Pablo usa el término andar, ¿sí? Solía referirse a la conducta, al estilo de vida, a tu manera de vivir. ¿Cómo estás viviendo? Recordarás que Pablo en otras ocasiones dijo, no andamos en la carne, sino en el espíritu. Claro, no andamos en la carne, sino en el espíritu. ¿Por qué razón? Porque cuando tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, la Biblia dice que en ese momento Dios puso el Espíritu Santo dentro de tu corazón. Entonces, andamos a través de Él, creemos en Él. Ahora sí que el Espíritu es el que te mueve. ¿A qué te mueve? Te mueve a orar. ¿No te ha pasado? Y a veces le dices que no tienes tiempo. Te mueve a leer. ¿Y qué sucede? Lo dejas a un lado. Te hace ver lo que estás haciendo algo equivocado y el Espíritu te muestra que está mal lo que estás haciendo. Eso es lo que hace el Espíritu, es el trabajo del Espíritu. Así que andamos en amor y Dios quiere que vivamos en amor, que andemos en el Espíritu. Y lo que Él quiso decir, así debe ser nuestro estilo de vida. La pregunta es, ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Cómo vives? ¿Vives como el mundo vive? ¿Afligiéndose, teniendo temor, angustias y miedos? Pensando que ya a Dios se le fue, ya no tiene el control de lo que está sucediendo ni en el mundo ni en tu vida. Perdóname. La Biblia dice claramente que Dios realmente tiene tal cuidado contigo que tiene el control hasta cuando una hoja de un árbol cae. Nada más para que tengas idea si realmente tiene el control. Y si alguien te preguntara, ¿vives por fe? Tal vez algunos digan que sí. Tal vez la mayoría de nosotros digamos que sí. O dirías, sí, la mayoría de veces. O tal vez digas en ocasiones. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones estás creyendo y en ocasiones no estás creyendo. O en ciertas cosas se me dificulta confiar en Dios. Esto sucede en nuestras vidas. A veces no le estamos creyendo a Dios. Y eso no significa que no vivas por fe. Hoy cuando a los jóvenes les dices, oye, Dios tiene un proyecto para tu vida. Mira, ve a la universidad y díselo a los jóvenes. ¿Sabes qué te van a decir? Estás loco. Dile a los jóvenes, oye,
Dios tiene a la mujer con la que te vas a casar. ¿Tú crees que van a creer? Perdóname. Yo tengo que escoger con quién me voy a casar. Dios dice, sé dónde vas a vivir. No le estás creyendo a Dios. Claro, hoy los jóvenes no le están creyendo a Dios. Y lo que quiso decir el apóstol Pablo es el andar por fe y no por vista, ni por sentimientos, porque recuerda que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos llegan a tomar decisiones que no son de Dios. Y la mayoría de la gente no anda por fe. Eso es lo que está sucediendo. Sino por lo que ven, por lo que sienten, por lo que piensan. La razón dice así y eso es lo que voy a hacer, ¿no? ¿No has escuchado a tus hijos a decir eso? A menudo excluyendo a Dios. Oye, ¿ya le preguntaste a Dios cuál es el plan? Ay, mamá, por favor. No me digas eso. ¿Ya le preguntaste a Dios si es su voluntad que hagas esto? ¿Se lo has preguntado? Algunas veces, cuando se incluye, tienes que estar incluyendo de manera concreta de que Él tiene el control, de que Él lo va a hacer. Confío, Dios, realmente yo confío en que tú me vas a ayudar. Estoy depositando mi confianza en Él. En vez de decir, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Eso es lo que tienes que hacer. Preguntarle cuál es la voluntad de Dios. Uno está pensando en cosas de que voy a hacer esto y voy a hacer el otro y está uno planeando. La Biblia dice que no sabes lo que va a pasar mañana y ya andas planeando. Imagínate la gente que estaba planeando ir a Israel para ya sabes, o sea, hay esos lugares para turísticos, ¿no? Imagínate que estaban pensando que al final de año iban a ir a Jerusalén, ¿no? Pues sus planes se acabaron, porque no creo que quieras ir a Israel con todo lo que está sucediendo ahorita, ¿no? Entonces, planea conforme a la voluntad de Dios. Dile a Dios, ¿cuál es tu voluntad? Recuerda que la voluntad y el propósito y el plan de Dios es que todos andemos por fe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que realmente cuando nos despertamos en la mañana, lo primero que quiero pensar es en Él. Y me tengo que acercar a Él. Y decirle, Dios, ¿cuál es tu voluntad? ¿Por qué? Porque todo el día tienes que tomar decisiones. Eso es lo que yo hago. Sé que tengo que tomar decisiones, sé que tengo que hablar con gente, no sé quién me va. Así que hay citas que cuando tú me dices que ir a una cita, yo lo primero que hago es ponerme a orar, porque no sé lo que está pasando en tu corazón, ni lo que me vas a decir. Y tengo que pedirle a Dios que me guíe para saber qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tengo que decir, conforme a lo que Él quiere y conforme a su voluntad. Recuerda que muchos somos los llamados por Dios a hacer un proyecto que Él tiene. Todos somos llamados. No todos quieren. Así que yo sé que al abrir mis ojos o al estar consciente, sé que hoy necesito que mi Padre camine conmigo. Eso es lo que necesito. Desde el momento en que me levanto y desde el momento en que salgo de mi casa, lo primero que le digo a Dios, ¿sabes qué? Acompáñame. Acompáñame y guíame. Porque tú sabes lo que tengo que hacer. Tú sabes lo que voy a hacer. Sé que hoy tendré que depender de Dios y confiar en Él en todas las cosas. Así que necesito comenzar hoy. No estés pensando en el mañana. Tienes que tomar la decisión de decirle hoy confío en ti, hoy creo en ti, yo voy a hacer tu voluntad. Debemos comenzar primeramente en tu relación con Cristo. Y te hago esa pregunta, ¿cómo está tu relación con Cristo? Recuerda que esto no es una religiosidad. Tú vienes aquí los domingos, te digo una cosa, a alentar tu corazón. Pero la pregunta, ¿qué haces de lunes a sábado? ¿Haces un lado la Biblia? ¿Te olvidas de Él? ¿Y crees que lo que recibiste el día de hoy ahora sí que te va a ayudar para poder sobrevivir los 6 días siguientes? Es como si te dijera el día de hoy, muy bien, agarra el agua que hay ahí y toma lo más que puedas, ¿eh? Porque desde mañana
No vas a tomar una sola gota. Y te vas a ir sin tomar agua desde el lunes al sábado. Y vas a venir el domingo y cuando tengas, vas a volver a tomar. ¿Tú crees que podemos vivir de esa manera? Es imposible vivir de esa manera. Tú tienes que afirmar tu relación con Dios, tú tienes que afirmar tu unidad con Él, tienes que demostrar realmente tu amor hacia Él y tu devoción hacia Él. ¿Por qué razón? ¿Por qué debo andar por fe? Fíjate lo que dice Proverbios 3, del 5 al 7. ¿Qué implica? Implica lo siguiente. Fíjate de Jehová de todo tu corazón. Fíjate qué versículo. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y luego fíjate en el siguiente versículo. No seas sabio en tu propia opinión. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Eso es lo que tienes que hacer. Quiero agradecerte, Dios, por el privilegio que tengo de conocerte. Es un privilegio. Es un milagro que le hayas entregado tu vida a Cristo, ¿sabes? Por la gran promesa que tú me has dado, Señor, en tu palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas promesas que Dios tiene para ti. Significa que sí quiero andar por fe hoy, no mañana, hoy. Y voy a tratar de buscar la mente y el corazón de Dios. Eso es lo que necesito buscar. ¿Cómo piensa Él? ¿Cómo actúa Él? Y nada más, y no nomás eso, sino también buscar su dirección. ¿Por qué razón? Por cada una de las facetas en mi vida necesito dirección. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrará mi camino. ¿Tú crees que lo pusieron nada más porque sí? No, porque es lo único que te puede dar dirección. Es el único que te puede alumbrar. No algunas cosas, sino todas. Mucha gente dice, le he entregado mi vida a Cristo y sigue con cosas. Mucha gente dice, le he entregado el 90, 99%. Mira, si no le entregas el 100%, no le has entregado nada. Sigues igual. Es andar por fe. No es algo que hagamos algunas veces o otras no. Andar por fe significa que voy a depender 100% de Él. Voy a confiar, voy a depender en mi Padre Celestial. Sé que Él me va a dar dirección. Voy a depender de Él. ¿Por qué razón? Porque Él va a suplir mis necesidades. Él sabe perfectamente lo que yo necesito. Tú no sabes lo que necesitas, en cambio Él sí sabe lo que necesitas. Todos vendremos con necesidades ante Él, todos. Hay necesidades que debemos suplir. Claro, Dios sabe que tienes necesidades que tienes que suplir. ¿Quién dice? Fíjate lo que dice Filipenses. Fíjate cómo Pablo le escribe a la iglesia de los Filipos y le dice en el versículo 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Fíjate, suplirá todo. No dijo algunas cosas, dijo todo. Así que confiaré en que Dios supla toda necesidad hoy. No puedo estar pensando en el mañana. Estoy pensando en el hoy. Porque para andar por fe hay que depender de Dios en todo. Es un principio de la palabra. Tienes que depender de Él en todo. Cuento con Él, ¿por qué razón? Por una simple y sencilla razón, porque Él es tu Padre. Si realmente lo estás tomando como tu Padre. Y espero que Él supla mis necesidades. Voy a agradecerle confiando que Él perdonará mis pecados. Si tropiezo en el día, voy a confiar en Él, creyendo que Dios me va a levantar. ¿Por qué razón? Porque traemos una naturaleza pecaminosa. Todos hemos pecado y seguimos pecando, ¿sí? Pero Dios dice que si tú confiesas, si tú realmente le dices a Dios lo que has hecho, Él es justo para limpiar tu pecado. Y en ese momento vas a poder avanzar en la vida. Confiaré en Dios y en cada relación que tenga. Confiaré en Él. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesito. Él me va a recordar lo que yo necesito.
Confiaré en Él, ¿para qué? Para enfrentar las cosas difíciles cuando realmente pasan momentos o situaciones que no sabemos cómo controlar o no sabemos cómo manejar. Confiar en Él es para saber cómo respondo a las críticas y cómo respondo a los elogios. Es confiar en Él. Confiaré en Él para compartir lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Realmente has compartido a Cristo? ¿Sabes por qué estamos aquí? Para que compartas a Cristo, para que le hagas ver a la gente que hay esperanza. Hoy te digo una cosa, hoy con todo esto que está sucediendo, hoy más que nunca se está predicando el evangelio, aunque tú no lo creas. Hoy más que nunca la gente se está convirtiendo en Israel. Y no nomás en Israel, sino también en Palestina. ¿Por qué razón? Porque ellos se dan cuenta que necesitan una esperanza. Y le están creyendo a Cristo. Le están creyendo a Dios. Entonces Dios usa esto aún, ¿para qué? Para salvación. Morirá uno, se salvarán 10. Gracias a Dios. Que si Dios está usando esto, es para que la gente se salve. Ayer estaba escuchando al presidente Netanyahu diciendo que realmente le daba gracias a Dios por los cristianos. Fíjate, ojalá que un día él entregue su vida a Cristo y que reconozca verdaderamente quién es Cristo. Pero fíjate, reconoce que si el pueblo de Israel está en pie, es gracias por las oraciones de los cristianos. Fíjate lo que confiesa. Se ha dado cuenta de que realmente el poder está en Dios. ¿A través de quién? A través de Cristo. Claro que lo está declarando. Y claro que cuando la persona realmente ama a Cristo, ama a Dios, Dios se va a atravesar en sus vidas. Me mandaron un video impresionante al ver miles de personas, de judíos, orando y pidiendo perdón por sus pecados. Reconocen que están mal, reconocen que si le está pasando lo que le está pasando a Israel, es porque ellos han fallado, están reconociendo su pecado. Así que mi seguridad eterna está en Él, solo confiaré en Él. Sé que al despertar en la mañana voy a estar con Él. Despertaré cada mañana consciente que en la cruz se resolvió mi salvación eterna de una vez y para siempre. Eso es lo que sucedió. Así que andar por fe significa que Jesucristo dominará mi mente y tendrá mi corazón. Cristo dominará y controlará mis decisiones. Jesucristo tiene que ser el centro de todo. Y la mayoría de la gente cree que su vida es el centro del mundo y que todo lo demás gira a su alrededor. ¡Qué lógico! Mira, cuando tú aceptaste a Cristo como tu Salvador personal, la Biblia dice que Cristo vino a nuestra vida en la presencia y en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo Jesús a los apóstoles y a los discípulos? No los voy a dejar solos. Les voy a mandar un consolador. Necesitamos un consolador. Ahora, Dios envió el Espíritu Santo a nuestras vidas para facultarnos, para ayudarnos y para poder andar por fe todos los días. Cuando vengan los problemas, las penas, las persecuciones, las dificultades y angustias, sabes perfectamente que Él está ahí, que Él tiene el control. Escucha, tiene que existir una convicción plena de que nuestro Padre, nuestro Dios, se involucra en cada una de las circunstancias en las cuales nosotros vivimos. Tú tienes que tener esa convicción. No es que Dios te la tiene que dar, tú la tienes que tener, tú tienes que creer. Así que andar por fe es andar en sumisión a Dios. Es andar de modo tal que Dios tenga el control absoluto de tu vida. Y al hablar de sumisión, es rendirnos a Él. Eso es lo que Dios quiere. Tienes que rendirte ante mí. Y creo que la mayoría de la gente piensa, voy a entregarle esto, pero esto no. No, espérame, pero yo me encargaré de aquellas cosas que yo sé que puedo encargarme. Perdóname, tú no te puedes encargar absolutamente de nada. Tú no puedes tener el control de tu vida. Fíjate cómo era tu vida antes sin Cristo. Era una verdadera locura. ¿Cuál control?
Si en verdad estoy comprometido con Dios, si en verdad estoy rendiéndome a Él, Él tendrá todo acceso en mi vida, tendrá acceso a todas las cosas que están pasando en mi vida. Por lo tanto, no hay nada que retener. ¿Qué tienes que retener? Entonces, cuando aprendemos a andar por fe, cuando realmente le haces una petición a Dios y vemos que Dios no responde, porque no dudo que le hayas hecho peticiones a Dios y Dios no haya respondido, ¿sí? Entonces confiamos en que Dios va a actuar. ¿Cuándo? No lo sé. Y en segundo lugar, debemos persistir en su palabra y descubrir qué dice la Biblia acerca de Dios y acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Quiero que pongas atención. Si no sabes quién es el Dios en quien confías, ¿cómo confiar en Él? Muchas veces hay gente que odia a Dios, ni lo conoce, y dice que lo odia. No lo conoce. ¿Cómo puedes odiar a alguien que no conoces? Cuando persistimos en la palabra, vamos a ver lo que dice. Vamos a ver lo que dice Dios. Dios dice que te ama. Dios dice que va a suplir tus necesidades. Dios dice que es un Dios santo. Es un Dios que perdona tus pecados. Y cuando comienzo a estudiar las Sagradas Escrituras, ¿qué pasa? Pasa algo. Claro, claro que pasa algo. ¿Por qué razón? Dios me da entendimiento. Dios me hace ver cuál es su naturaleza. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios. ¿Sabes qué es lo más atacado? El discipulado. ¿Por qué razón? Porque el discipulado te da la fortaleza para darte cuenta quién tiene el control de tu vida. ¿Quién es el que te va a ayudar? ¿Quién es el que te va a fortalecer? Si no estudiamos la palabra, ¿cómo podemos creerle a Dios? Así que cuando tú comienzas realmente a estudiar la palabra de Dios, te das cuenta de que es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque sabes lo que pasa. Tengo 27 años estudiando la Biblia. ¿Tú crees que esto que está sucediendo me está agarrando de sorpresa? Pero perdóname. Sé perfectamente que todo lo que está diciendo Dios en su palabra se está cumpliendo. Es verdad. ¿Cómo quieres que Dios te abra el entendimiento? ¿Cómo quieres que Dios te muestre lo que está sucediendo si no te acercas a Él? No hay otra manera para podernos acercar a Él. Sabe lo que pasa. Estoy echando mi carga en Él. Puedo confiar en Él. Dios quiere que absorbas la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Absorbe la verdad. Que si créele a Dios. A veces la gente dice, ya leí la Biblia 2, 3 veces. ¿2, 3 veces? Perdóname. Don Emilio, recuerdo que Juan Manuel me decía que una ocasión estaba tomando estudios con don Emilio y dice que al final de la Biblia anotaba cuántas veces llevaba leyendo la Biblia. Juan Manuel tenía 22 o 23 años cuando se acercó con don Emilio y don Emilio en ese momento tendría como 50 años aproximadamente. Y de repente vio que decía más de 200 veces. Y tenía como 25 años en Cristo. Dices, ¿cómo es posible? Pues, ¿cómo es posible? ¿Cómo voy a entender a Dios y cómo voy a creerle a Dios si no leo su palabra? Y la gente ahora te sale con el cuento de que porque ya la leyó 3 o 4 o 5 veces ya entendió. Perdóname, no has entendido absolutamente nada. Él quiere que veas la palabra de acuerdo a lo que Él dice, no a lo que tú piensas. Que realmente veas sus promesas. Cuando más entiendo las promesas de Dios, su naturaleza y cómo actúa, más fuerte y firme será mi fe. Voy a creer más en Él. Y si quiero aprender a andar por fe, haré las peticiones y veré lo que pasa. Yo te pido, Señor, tú sabrás qué vas a hacer. Si Dios no contesta mi oración, porque tal vez digas, es que Dios no ha contestado mi oración. Si Dios no contesta mi oración y me muestra que no era su voluntad, tú tienes que decirle gracias, Padre.
Yo he orado y le he pedido a Dios, y cuando veo que no es por ahí, simplemente le digo, gracias, Padre. ¿Por qué razón? Porque no es su voluntad. ¿Y qué vas a pensar? Dios tiene algo mejor. Claro, Dios siempre va a tener algo mejor. ¿Sabes qué? Aun cuando no conteste, si entiendo que Dios tiene algo mejor en mi mente, ¿sabes qué hace? Fortalece mi fe. Le creo más a Él. Dice que Dios me ama tanto y Él sabe lo que no es bueno para mí. Claro que Él sabe lo que no es bueno para mí. Y en ese momento le tengo que decir, gracias Dios. Quizá no me agrade en el momento. Quizá haya personas que en el momento en que ven que Dios no responde, se irriten o te enojes. Oh, no. ¿Cómo es posible que no hayas contestado mi oración? ¿No? Y tú le puedes decir, Señor, ¿cuál es el trato? ¿No? Y Dios te va a decir, ¿sabes cuál es el trato? Te voy a decir cuál es el trato. Que mi voluntad es buena, agradable y perfecta. Punto y seguido. Sigue caminando. ¿Qué? Pero ¿cómo queremos realmente estar justificándonos delante de Dios? Así es como funciona. Así afirma mi fe. Flaqueamos, caemos y cometemos errores. Pero para aprender a andar por fe, debemos recordar ciertas cosas. Cuando fallamos, tenemos que ir con el Señor y decir, me equivoqué. Nada más. Me equivoqué. No me voy a compadecer, no me voy a hundir en el cielo. Es decir, Señor, me equivoqué. Así que muchas veces, ¿sabes qué hace tu naturaleza? Tu naturaleza hace que no te quieras acercar a Dios. ¿Sabes por qué? Porque dices que eres indigno. Porque como ya pecaste, ¿no? Ya desobedeciste, entonces eres indigno. Entonces, ¿cómo quieres acercarte a Dios? ¿Y sabes qué te dice Satanás? Qué hipócrita eres. Eso es lo que dice. Perdóname, no creas eso. Para Dios, si eres su hijo, eres digno, aunque te equivoques. ¿Por qué razón? Por una simple y sencilla razón. Porque eres su hijo. Recuerda esto, el desánimo destruirá tu fe si no tienes cuidado. Eso es lo que va a hacer. Todos nosotros hemos fallado, nos hemos asustado y hemos flaqueado, diciendo, Dios mío, ¿qué pasará? Claro que sabemos. Tú sabes, ¿tú crees que la gente de allá, aún los creyentes, tú crees que saben lo que está pasando? Perdóname. Gracias a Dios no hemos vivido en un lugar donde hay guerra. Gracias a Dios. Yo tenía amigos libaneses. Cuando venían a México, venían asustados. ¿Sabes por qué razón? Por lo que ellos estaban viviendo allá. Pero llega un momento que se acostumbran. Se acostumbran. Recuerdo que platicando con uno de ellos le decía, oye, y el hecho de que estén bombardeando, no, me dice, mira, estamos dormidos y de repente escuchamos una bomba, decimos, ustedes en la esquina, ya no puedes hacer, ya no podemos hacer nada, ya cayó en la esquina, pues sí. La gente se acostumbra. Qué triste vivir en un lugar así. Y dale gracias a Dios, porque no vivimos en un lugar así. Dale gracias a Dios por el lugar donde estás, por el país en el que vives. Dale gracias a Dios. Así que quiero decirte que Dios no se enoja cuando tú te equivocas. A veces pensamos que Dios se enoja. No. Recuerda algo importante, somos polvo. Somos polvo. Él nos entiende y por lo tanto no tengo que desistir. La clave para aprender a andar por fe es preguntarse, ¿qué hago cuando caigo? ¿Qué haces cuando caes? ¿Me levanto? ¿Le doy gracias a Dios por perdonarme y limpiarme? ¿Agradezco a Dios por mostrarme mis dudas, mis temores y mis angustias? ¿Le doy gracias a Dios por amarme lo suficiente para seguir con Él? Así que nos levantamos y seguimos adelante.
No puedes renunciar. ¿Y qué ocurre? Poco a poco, día a día, confío en Él. Mes a mes, confío en Él. Año en año, confío en Él. ¿Y qué sucede? Fortalece mi fe. Eso es lo que Dios quiere, fortalecer nuestra fe. Nuestra fe se vuelve firme. Y si las cosas que te molestaban antes de ser salvo o cuando te convertiste, ¿no? Porque hay cosas que te molestaban, ¿no? Recuerdo que cuando yo le entregué mi vida a Cristo, o así que mis amigos me empezaron a hacer un lado, ¿no? Y recuerdo que llegué con Dios y le dije, bueno, Dios, si no quieres que tenga amigos, está bien, me quedo sin amigos, ¿no? Imagínate, yo flagelándome con Dios por los amigos que tenían antes de Cristo, ¿no? Cuando realmente Dios me dio verdaderos amigos. Ahora te puedo decir que tengo verdaderos amigos. ¿Por qué? Porque son amigos que oran por mí, son amigos que se preocupan por mí, son amigos que me hablan. Claro, esos son los verdaderos amigos. ¿Sabes qué hace Dios? Traer verdaderos amigos a tu vida. Y muchas veces te molestas, te preocupas y te enojas. ¿No te ha pasado? En vez de hacerte la pregunta, si aún sigo en el kinder, en lo que en la fe respecta, quiere decir que no has entendido. No has madurado. Dice la Biblia claramente que todavía sigues en oscuridad. Que sí, que todavía no te amanece, para que tú me entiendas. Todavía no te amanece. Y estás creyendo o estás caminando con Dios, pero no estás madurando en Él. ¿Dónde estoy, Señor? ¿Dónde está mi fe ahora? Tú tienes que preguntarle a Dios cómo está tu fe. Así forja Dios la fe. Y lo dije y lo repito. Como creyentes vamos a tener problemas, sí. Pruebas también. Dificultades y adversidad también. Dios no es un seguro, Jesucristo no es un seguro contra problemas. Se acerca el buen fin. 2 por 1. Por si quieres tomar. Es más, hasta con meses sin intereses, por si quieres. Tú decides cuánto tiempo quieres que te dure el problema, ¿no? Si en verdad queremos conocer cómo es Dios y quiero que mi fe se fortalezca, debo estar dispuesto a que me echen al fuego. Eso fue lo que pasó con los amigos de Daniel. Fueron echados al fuego. Debo estar dispuesto a afrontar dificultades y adversidad. Y la fe es lo único que puede sostener tu vida. No se forja nada más con leer la palabra de Dios. Eso no es tener fe. La fe es activa. Son las experiencias que tú estás viviendo día con día. ¿Qué le da impacto a tu testimonio? Cuando la gente ve realmente que aún en las situaciones que tú estás viviendo, tú sigues en pie, gozoso, sonriendo, sin angustia y sin temor. ¿Qué testimonio estás dando? Recuerda que tu experiencia es muy importante. La gente te observa más de lo que tú te imaginas. Claro. Quieren ver si realmente eso es verdad. El hecho de haber pasado por fuego, atravesar por las aguas profundas, caminar por las pruebas y pasar por la adversidad, por momentos de gran necesidad, cuando no era posible, te voy a decir una cosa. Dios suplió mi necesidad. Dios tuvo cuidado y nunca me ha fallado. Y sé que nunca me fallará. Claro. Tenemos que pasar por el desierto. Claro. Tenemos que aprender a depender de Dios. Claro que tienes que aprender a depender de Dios. ¿Cómo aprendemos? Aprendemos viviendo, confiando y aún fallando. Enfocándonos de nuevo en Dios y avanzando en la vida. Te haré una pregunta. ¿Estás dispuesto a rendir tu vida a Dios? ¿A ese Dios? Tú tienes que rendir tu vida a ese Dios. Tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Tienes que entregar a tu familia, tu matrimonio, tu negocio, tu dinero y todas tus relaciones. Tienes que hacerlo todo. ¿Puedes con eso? ¿Dejarás que Él lo maneje? ¿O quieres seguir controlándolo?
Tú dirás, ni siquiera soy creyente, ¿no? Te hago una pregunta. ¿Crees en el testimonio de la palabra de Dios? Nada más. Así que, ¿crees en este documento? ¿O crees o no crees? La Biblia dice claramente, o eres frío o eres caliente. Si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Aquí el punto es creer o no creer. ¿Crees que necesitas nacer de nuevo? La Biblia lo dice. Tienes que aceptar a Cristo como tu Salvador. ¿Oye, no hay otra manera? No hay otra manera. Si no lo crees, te vas a perder en la eternidad. ¿Tú crees que te vas a perder en la eternidad? La Biblia lo dice. ¿Crees que realmente Cristo fue a la cruz y murió y pagó toda tu deuda de pecado? ¿Realmente lo estás creyendo? Si lo crees, debes empezar a creer lo que dice la Biblia. Porque todo está escrito aquí. Todo está escrito aquí. No hay nadie que vaya a llegar delante de Dios y que se justifique diciendo, a mí no me lo dijeron. O yo no supe. Debo comenzar creyendo en la Biblia y estar dispuesto a aceptar esa verdad. Debo estar dispuesto a decirle, Señor Jesús, te confieso hoy mis pecados. Yo creo lo que dice la Biblia, creo que tu muerte en el Calvario, ¿sí? Pagó mis pecados. Tienes que reconocerlo. Tienes que aceptarlo no nomás como tu Señor, sino también como tu Salvador. Tienes que confiar que Él es el único que puede limpiar la mancha de todos tus pecados. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre de ti, la mancha de tu pecado permanecerá para siempre, dice la palabra de Dios. No hay diferencia por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Claro. En ese momento, si tú le estás creyendo a Dios, se cumple lo que dice Juan, capítulo 1, versículo 12. Daré la potestad de que tú eres hijo mío. Te conviertes en hijo de Dios. Mientras tanto, seguirás siendo creación de Dios. Así que tú tienes que emprender este viaje. Y si realmente emprendes este viaje, vas a aprender a andar por fe. Y te vas a dar cuenta de lo que Dios tiene para ti. Realmente la vida cristiana es una gran aventura, más de lo que tú te imaginas. Pero esa es la manera en que Dios tiene que trabajar en nuestros corazones. Solo que tú tienes que tomar esa decisión. Voy a terminar con una oración dándole gracias a Dios por este estudio. Padre, verdaderamente te doy gracias, Señor, porque me has hecho ver claramente lo que es caminar por fe. Hoy, verdaderamente tú has fortalecido más mi fe, más de lo que yo me imaginaba. Ahora creo perfectamente, Dios, lo que está escrito en tu palabra, Señor. Y te pido, Padre, por todas las personas que todavía no han tomado esa decisión, verdaderamente de confiar plenamente en ti y de entregar por completo sus vidas, Señor. Solamente tú eres el único que puede cautivar sus corazones. Solamente tú eres el único que los puedes enamorar. Si lo hiciste conmigo, Dios, tengo la seguridad que lo vas a poder hacer con ellos. Te pido por todos los que están aquí presentes, Señor. Y asimismo, te seguimos pidiendo mucho, Dios, por todo lo que está sucediendo en Israel. Guarda Israel, guarda Palestina, Señor. Guarda a toda esa gente inocente, Padre, que realmente está sufriendo y viviendo situaciones difíciles. Pero también tenemos la seguridad, Dios, que tu palabra se acerca a cada uno de ellos. Prepara el corazón de cada una de las personas, Señor, y dale la gracia a cada una de las personas que van a compartir tu palabra para que ellos crean, para que se den cuenta de que hay una esperanza, que hay una vida, Señor, y esa vida es eterna. Todo esto te lo pido en el nombre de tu hermoso Hijo Jesús. Amén.